Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Eh, Como escucharon, pues mi esposa no está tan bien. De hecho, venía para acá, estaba vestida y todo, pero de repente no se sintió muy bien y tuvieron que cambiar los planes, pero lo más seguro está por ahí viéndonos por las redes sociales. Así que, manténganla en sus oraciones, manténganla en sus oraciones. Se los voy a agradecer. Eh, el sábado estuvimos hablando de que se puede conocer a Dios, ¿verdad? El tema era en forma de pregunta, habíamos contestado que sí, la Biblia nos había dicho que sí. Anoche estuvimos viendo que por medio de la Biblia, de la Escritura, es que podemos conocer a Dios y que Dios nos ha dado eh, una metodología, la misma palabra, para que nosotros sigamos esa metodología, incluyendo, ¿verdad? Repasando un poquito, que debemos tomar toda la escritura, no dejar nada, vivir de toda la escritura, de toda la palabra, no dejar ninguna fuera. También habíamos hablado de no quitarle ni añadirle. Habíamos hablado anoche también de no poner en contradicción un texto con otro, ni tampoco nosotros hacer declaraciones que contradigan lo que dicen abiertamente las escrituras. También estuvimos viendo que un texto explica otro texto, que la misma Biblia explica la Biblia. Vimos que hierro con hierro, espada con espada, palabra con palabra, aguza, afila la palabra de Dios y se vuelve, ¿verdad? Cortante, afilada, ¿verdad? Como la describe como una espada de dos filos. Y el quinto principio que estuvimos viendo anoche, que no por ser el quinto es menos importante, es que debemos consentir en recibir la palabra. Nuestro corazón debe ser un terreno fértil que quiera recibir la palabra hasta la profundidad necesaria para que eche buena raíz en nuestra vida. Y esos principios nos lo dio la misma escritura, la misma palabra de Dios nos dice que esos son principios de interpretación bíblica. Aplicándolos, no dejando ninguno, sino aplicándolos siempre todos, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a la verdad. ¿Y cuál es la verdad más sublime que podemos encontrar en las Escrituras? Porque si el propósito de las Escrituras es dar testimonio de Cristo y Cristo da testimonio del Padre, en otras palabras, el fin de la Escritura es que conozcamos a Dios. ¿Y qué verdad más sublime puede haber en la Biblia que el conocer a Dios, el saber cómo es Dios? Y lo que fue nuestra lectura bíblica, primera de Juan 4:8, un versículo muy conocido, muy conocido. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este versículo quiere decir que cuando no amamos, se debe a que no conocemos a Dios. Y no solamente se está refiriendo a el amor que nosotros podamos demostrarle a Dios, porque vamos a ser sinceros, hermanos, ¿cómo nosotros le demostramos el amor a Dios? O sea, nosotros podemos decir que amamos a Dios y lo podemos decir, pero ¿cómo se sabe que es verdad? Por las obras, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas obras? Las buenas acciones hacia otro. Entonces, en el amor al prójimo es que se demuestra el amor a Dios, porque nosotros, como decimos acá, de la boca para afuera podemos decir que amamos a Dios, pero si yo no amo a mi amigo o a mi prójimo, a mi vecino, a quien veo, a quien tengo físicamente, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? De esa forma, las mismas escrituras nos dejan saber que el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo. Y cuando no amamos al prójimo, realmente es porque desconocemos a Dios o no conocemos a Dios verdaderamente. Así que la falta de amor en nosotros, no solamente en el mundo, pero de forma individual y personal, que se traduce de forma colectiva, ¿verdad? En la sociedad, la falta de amor está conectado a una falta del conocimiento de Dios. Y yo les voy a contar algo. En una ocasión, eh, hace algunos años atrás,
Yo tuve unas luchas, había una persona que insinuó cosas de mí cuando esa persona sabía que yo sabía que quien había hecho la poca vergüenza había sido esa persona. Y la persona me lo contó así como si nada. Y cuando una persona la confronta, di- no dijo que fui yo, pero sugirió que fui yo. Y esa otra persona me dijo, donde me mira, que fulano me dijo que tú eres responsable, que tú sabías que había pasado con tal y tal cosa. Y yo le dije, pues fíjate, sí, fulano lo hizo. Y desde esa vez es como que le puse un sello a esa persona. Y me costaba pasarla. Y cada vez que me topaba de frente con la persona, la saludaba y todo, era cortés, cordial, pero por dentro había una incomodidad, una espinita así. ¿Y ustedes saben qué más me molestaba? Cuando la gente venía a hablarme súper bien de esa persona. No, porque fulano de tal es así, 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 es tremendo. Y yo por dentro, y con la tentación de exponer lo que me hizo. Y yo, Dios mío, ayúdame. Ustedes no saben cuántas veces tuve que pedir al Señor que cerrara mi boca porque el refrán lo dice, si uno no tiene nada bueno que decirle a alguien, mejor no lo dice. Y, y después me tocó verlo muy a menudo a esa persona. Y muy a menudo. Y, y yo estudiando estos temas acerca del amor a Dios, cómo se manifiesta el amor a Dios cuando yo amo al prójimo y que el yo no amar al prójimo realmente es no amar a Dios y desconocerlo. Y cuando yo seguí estudiando todo esto, yo fui confrontado con algo bien fuerte. Yo no amo a Dios. Pero yo no quería declarar algo así, porque ¿cómo yo voy a declarar algo tan fuerte? Pero un día llegué del trabajo, vi un sermón que seguía metiendo el dedo en la llaga en cuanto a este tema y terminé de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Pero esta vez el perdón no era solamente por no amar a fulano, el perdón era, Dios mío, perdóname porque no te amo. Te lo tengo que confesar para que tú puedas sacar esto. Yo no te amo, le dije, pero te quiero amar. Yo te quiero amar porque yo veo que tú me amas a mí. Yo quiero amar a los demás como tú me has amado a mí. Y con lágrimas, ¿verdad? Y después de un rato derramar mi corazón delante del Señor, me levanto de la oración, me siento perdonado y, y mi oración se convirtió en realidad, o sea, mi petición me la concedió el Señor, porque la próxima vez que me encontré a esa persona, fue en la iglesia, y cuando uno está saliendo saludando a todos los hermanos, me topo con esa persona, siento abrazarla, lo abrazo y me le quedo, o sea, lo sentí sincero y me le quedo abrazándolo. Y algo en mi mente, yo escuché algo dentro de mi mente que me dijo, como gracias por ese abrazo. Y yo sentía que estaba abrazando a Jesús. Mientras más yo abrazaba a esa persona y la persona se habrá extrañado porque yo nunca era tan afectuoso con esa persona. Y desde ese momento yo no volví a sentir más nunca molestia. De hecho, sentía hasta tristeza por esa persona y oraba por esa persona. Eh, Sabía de situaciones que estaba pasando. Era con amor y lástima. Ambas cosas juntas, ¿no? Que lo miraba y gracias a Dios por confesar mi falta de amor, el Señor me pudo sanar. Y vemos que ese es el primer paso para la sanación, reconocer que hay una enfermedad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una condición de salud,
ya si sea física o mental, el primer paso para la recuperación es reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que estamos mal. Y cuando leemos ese versículo, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, todos tenemos que ser confrontados con la idea de que si en algún momento no hemos amado a nuestro prójimo, es porque carecemos de un conocimiento de Dios que es esencial. Y me vienen a la mente estos otros versículos que dicen que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que está en Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a la vez es por falta de amor. Porque conocer a Dios es amarlo. Y amando a Dios voy a amar también a mi prójimo. Es causa y efecto. Cuando yo conozco el amor que Dios ha tenido para conmigo, no, yo lo amo porque Él me amó primero, como dice también en 1 Juan capítulo 4 más adelante. Pero también voy a amar a aquel a quien veo, porque yo voy a entender que así como Dios me ama, así también Dios lo ama a Él, y así como Dios me valora, así Dios también lo valora a Él. El mismo precio pagó Dios por mí y por ti. Entonces se va a cumplir de forma natural el mandamiento que Jesús nos dio, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ahora, cuando nosotros decimos que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, está vinculando mi concepto de amor y mi capacidad de amar con el conocimiento que yo tengo acerca del amor de Dios. Es decir, yo voy a amar en proporción al conocimiento que yo tengo de lo que es el amor de Dios. Pero el asunto está que nosotros podemos leer que Dios es amor y decir, ay, qué bonito, sí, Él es amor. Pero, ¿cómo es ese amor? Porque cada persona puede definir el amor de manera distinta. Y nosotros estamos expuestos a entender que Dios es según mi concepto de amor y no según el amor bíblico, el amor de Dios tal como la Biblia lo describe. El versículo dice Dios es ágape. Cuando nosotros buscamos la palabra ágape en la Biblia, vamos a encontrar que el Nuevo Testamento lo utiliza para referirse al amor de Dios y un amor incondicional. De hecho, siguiendo los principios de interpretación bíblica, cuando nosotros reunimos toda la palabra de Dios y todas las veces que habla y describe el amor de Dios, vamos a tener entonces una definición y un concepto correcto de lo que es Dios, porque Dios es amor. Y entonces si nosotros logramos describir con la palabra de Dios el amor, entonces vamos a saber cómo es Dios. Y aunque no podemos hacer el ejercicio de reunirlo todo esta noche, yo quiero que dediquemos un ratito a por lo menos leer 1 Corintios 13, del versículo 4 en adelante, donde se describe el ágape. Si Dios es ágape y en 1 Corintios 13 se hace una descripción del ágape, 1 Corintios 13 realmente está haciendo una descripción de Dios. Y así nosotros podemos comenzar a conocer el carácter de nuestro Dios. Yo sé que tenemos muchos conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia cristiana, pero tal vez no hemos encontrado una definición acerca del carácter de Dios tan clara como está plasmado bajo el amor, bajo el concepto del ágape. Y leemos en 1 Corintios 13, versículo 4. Empieza diciendo, el amor o el ágape es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nosotros podríamos bien leer que Dios es sufrido, Él es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece. ¿Qué significa ser sufrido? El sábado hice el comentario de que la palabra en griego macrotimeo que aparece aquí es la misma que aparece en la Septuaginta o la Biblia de los 70, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que aparece en
Éxodo 34, cuando Dios dijo que Él era tardo para la ira, que está más vinculado al sufrimiento. Más que tardarse para molestarse, más que aguantar y en un momento explotar, realmente lo que quiere decir es que Él sufre por largo tiempo. Pero vamos a dejar que otro versículo arroje luz sobre lo que significa ser sufrido. Puede ser que algunas versiones modernas digan que el amor es paciente. Otra puede decir que es longánime. Yo he visto las tres, las he visto. Y de hecho, el versículo que vamos a leer ahora, que es 2 de Pedro 3:9, cuando habla de paciente, es exactamente la misma palabra, macrotimeo, y está siendo utilizada como paciente. 2 de Pedro 3:9. Y vamos a ver el contexto de ese versículo, o sea, de hablar de la paciencia de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, vemos que está conectado su paciencia, su longanimidad, su sufrimiento, el sufrir por largo tiempo, está conectado ¿con qué? Con su deseo de salvarnos a todos. Él quiere salvarnos a todos. Nosotros somos los que no le hacemos caso. Él quiere salvarnos, pero Él no puede obligar a ninguno. Él no nos puede obligar. Él no utiliza la fuerza para salvarnos. Así que vemos, cuando dice que el amor es sufrido, vemos que el amor es paciente. El amor sufre por largo tiempo tratando de salvar, buscando el bien. La segunda parte del versículo, o sea, la segunda partícula descrita acerca o característica acerca del amor o de Dios, dice que es benigno. Y benigno, ¿verdad? Naturalmente nuestra mente dice, ok, eso es algo bueno. Benigno significa que el amor es bueno, que es benigno, que no hace mal, que hace bien. Y quisiera que leyéramos unos versículos que arrojan luz sobre esto. Lucas 6:35. Lucas 6:35, palabras del Sermón del Monte. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tremendo. O sea que cuando dice que el amor es benigno, o que Dios es benigno, es de la forma en que no es benigno como yo soy benigno, ¿verdad? Porque yo sé, los conceptos humanos se quedan muy por debajo de lo que es Dios. Aquí somos llamados a ser perfectos o a ser misericordiosos como Dios es misericordioso, amar a nuestro enemigo y hacerle bien, prestarle, no esperando nada a cambio. Y dice para que seamos hijos del Altísimo, porque Él es benigno, no para con los buenos nada más, sino que para con los ingratos y malos. Así que la benignidad del ágape, la benignidad de Dios es una constante. Él no trata a unos de una forma y a otros de otra, sino que Él es bueno, benigno para con todos, aun para los que los rechazan, aun para los que son ingratos con Él, aun para los malos. Por eso David hervía por dentro, porque veía cómo los malos prosperaban. Y no entendemos que es tanto la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios queriendo salvar, dando oportunidad, impidiendo las consecuencias muchas veces, tratando de alcanzar el corazón de los hombres y Él tratando de mostrar su bondad, su bien, su amor a los hombres, para ver si de esa forma se despierta y se tornan de ese camino.
En Mateo 5, 44 y 45, la misma parte del Sermón del Monte, pero descrita con otras palabras, dice: Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Aquí, en lugar de decir que es benigno para con los ingratos y malos, esa parte está sustituida por Dios haciendo salir el sol sobre malos y buenos y haciendo caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, es benigno para con todos. Es de igual forma con todos, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay acepción de personas. Luego dice que el amor no tiene envidia. Y nosotros podríamos decir, pues claro que Dios no tiene envidia. Eh, todo le pertenece a Él. ¿Cómo Él va a estar envidiando a otras personas si Él lo tiene todo? Pero la palabra envidia aquí en griego es telos. ¿Qué son celos? También que es traducido en el Nuevo Testamento como celos. Y en algunas versiones de este versículo, en español puede decir que el amor no siente celos. Y esto lo mencioné el sábado. Hice mención de esto el sábado. Y nosotros podríamos decir, pero es que Dios dice que Él es Dios celoso. De hecho, en una dice que su nombre es celoso. En un versículo. ¿Cómo Él dice que Él es celoso? Pero se nos dice en 1 Corintios 13 que el amor no siente celos. ¿Verdad? Y esto no son para poner en confrontación un versículo con otro. Es para que lo armonicemos, como estuvimos viendo anoche. No podemos poner un versículo en contradicción del otro y elegir uno sin explicar el otro. Sino que tenemos que hacer que todo armonice. Tenemos que buscar la armonía de los versículos. Así que, si bien es cierto que Dios no tiene envidia, podríamos pensar que es celoso, que cuando escogemos otro Dios o escogemos otra cosa, Él se pone celoso porque no lo estamos escogiendo a Él. Pero el celo del hombre es bien distinto al celo de Dios, porque el celo del hombre está arraigado, o podríamos decir, está erigido sobre el egoísmo, la base del egoísmo, de un corazón egoísta. Un hombre, digo hombre, me refiero a la raza humana, ¿verdad? El ser humano es celoso en esto. Tiene miedo a perder aquello que quiere para sí. Esos son los celos del hombre. Se siente inseguro, amenazado, siente que puede perder aquello que quiere para sí. Y podríamos decir, ay, pero es que es lo mismo de Dios. No. El celo de Dios, vamos a ver cómo la Biblia lo describe. Vamos a Segunda de Reyes 19:31. Segunda de Reyes 19:31. Dice así, Segunda de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que hace el celo de Dios? Salvar. ¿Qué es lo que busca el celo de Dios? Salvar. El celo de Dios, ¿qué es lo que hace? Preserva un remanente. ¿Qué es lo que hace? Que desde el monte de Sión salgan los que se salven. Dice que el celo de Jehová de los ejércitos es lo que hace esto. El celo de Dios es su deseo de salvar. Y el celo también es descrito en el Nuevo Testamento como algo que arde por dentro, como un ardor que se siente. Pero el ardor del hombre es egoísmo, es lo que quiere para sí. El ardor de Dios es el dolor de querer salvar y muchas veces nosotros impedírselo. Isaías 63:15. Vamos a Isaías 63:15. Isaías 63,
15 dice así: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Miren cómo se describe el celo, como conmoción de entrañas y sus piedades para con nosotros. Tremendo. La Biblia describe, y estos son solamente, yo tenía muchísimos más versículos, lo que pasa es que para resumir solamente estoy trayendo algunos. Pero como les dije, siempre los exhorto a que hagan el ejercicio del cual estuvimos hablando anoche, que es de traerlo todo, de sumar todo lo que podamos encontrar de un tema, para entonces saber que estamos llegando a la verdad. Así que vemos que en este versículo el celo del Señor es referido como la conmoción de sus entrañas y sus piedades para con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie ni del impío. Dice en Ezequiel 33:11, dile vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y lo dice con exclamación. Es un deseo profundo de Dios el salvar. En Ezequiel 33:11. Oseas 11:8. Vamos ahora a Oseas 11:8 para que entendamos esta experiencia de Dios, este sentimiento de Dios de querer salvar, de querer preservar, de querer seguir sosteniendo los vientos, de querer escudar y proteger a su pueblo, pero el pueblo lo rechaza una y otra vez. ¿Qué es lo que Dios experimenta al tener que entregar, al tener que desproteger? Oseas 11:8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Eso es lo que Dios siente cuando se la ponemos difícil para salvarnos, cuando nosotros rechazamos la salvación, cuando nosotros rechazamos su protección, cuando nosotros conscientemente pecamos y nos rebelamos y las brechas se abren de tal forma que el enemigo pueda alcanzarnos. Cuando leemos que el amor no es jactancioso ni se envanece, básicamente entendemos que Dios no se jacta, no alardea. Y yo me he dado cuenta, hermanos, y no nos vamos a detener mucho en este punto, pero yo me he dado cuenta que muchas de las declaraciones que aparecen en la Biblia, que parece un Dios centrado en sí mismo, cuando dice, yo haré esto por amor de mí mismo, y haré esto por amor de mi nombre, y yo me he dado cuenta que la inmensa mayoría de las ocasiones, por lo menos las que yo consideré, o las que he traído en mi estudio personal, realmente Dios no está para nada diciendo lo que nos parece que está diciendo. Por ejemplo, me di cuenta que cuando Él dice que por amor de mí mismo lo haré o por amor de mi nombre, no es por amor, la palabra amor ni siquiera está allí, es por causa de. En inglés dice sake, pero realmente es por causa de mi nombre, por causa de mí mismo. Es decir, por causa de mi nombre, que vimos que es su carácter, está diciendo, yo voy a hacer esto porque yo soy así, porque no puedo obrar contrario a lo que yo soy. Ni siquiera es como que centrado en Él mismo. Él no se jacta, Él no se envanece. Ese es el amor que es Dios. Porque esa es su naturaleza. Cuando dice por causa de mí mismo, por amor de mí mismo, porque yo mismo soy así. Porque mi nombre es este, yo soy de esta forma. De hecho, su nombre significa yo soy.
Yo soy lo que soy, yo soy el que soy. Yo soy así. Ayer el versículo 5 de 1 Corintios 13, continuamos leyendo, y dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y eso de que no hace nada indebido, puede ser que su versión diga distinto. La que estoy utilizando aquí en particular es la de 1995, la que usé para este versículo, la Reina Valera de 1995. Dice que el amor no hace nada indebido. Y yo hago la pregunta, ¿qué es lo que es debido y qué es lo que es indebido? Cuando decimos que, ¿cómo? Lo que es contrario a la ley, ¿verdad? Lo que se debe hacer es lo debido y lo que no se debe hacer es lo indebido. ¿Y quién define lo que es debido y lo que es indebido? Dios mismo. Pero si Él mismo no hace nada indebido, ¿qué Él nos está dejando saber? Que Él no actúa contrario a su propia ley. Que Él no quebranta su propia ley. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo donde el que hace la ley hace la trampa. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde los que legislan leyes buscan la manera de que esas leyes no les apliquen a ellos y buscan la manera de ellos poder quebrantarla. De hecho, estamos acostumbrados hasta películas donde el héroe, donde el protagonista, el bueno entre comillas, quebranta la ley para hacer otras cosas aparentemente buenas o que podría representar un bien mayor. Por lo tanto, se puede romper la ley para alcanzar un bien superior. El fin justifica los medios. Sin embargo, aquí se nos dice que el amor, que Dios es amor y Dios no hace nada indebido. Es decir, Dios no hace nada contrario a lo que Él dijo ¿verdad? No hace nada contrario a lo que Él dijo que era justicia. Es decir, Él no actúa injustamente, no va nunca en contra de su propia justicia. Deuteronomio 32:4 nos habla de esto. Deuteronomio 32:4 se nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Aquí vemos que lo que Él hace es perfecto. Luego dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Todos sus caminos son perfectos, todos sus caminos son de rectitud. Él no miente, Él es Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él. Dice Juan que toda iniquidad, en primera de Juan dice, toda iniquidad es pecado. O toda maldad es pecado. En Dios no hay pecado, el pecado es la transgresión de la ley. En Dios no hay transgresión de la ley. Él no transgrede su propia ley. Él no es un gobernante que hace una ley para ser inferiores, pero él mismo no la vive. Pero nosotros conocemos, y yo sé que lo hemos escuchado, que la ley de Dios es una transcripción de su carácter. Por lo tanto, Él no puede ir en contra de su propio carácter. Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19, verso 7. Dice así. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Estuvimos hablando acerca del temor de Jehová, que es el conocimiento de Jehová. Dice, guardad y haced. Es necesario guardar ese conocimiento, atesorarlo en el corazón para que se pueda reflejar en las obras. Por eso dice, guardad y haced. Dice, porque en Jehová vuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. A Dios no se puede, ¿cómo se dice eso? Bribe, sobornar. A Dios no se le puede sobornar. Si creemos que con nuestros diezmos y ofrendas estamos sobornándolo para que nos dé otras cosas, estamos equivocados, estamos comprendiendo las cosas mal, estamos invirtiendo aquí el asunto.
Los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Sabemos que es un reconocimiento de las bendiciones que Dios nos ha dado y por gratitud y fidelidad a Dios es que los entregamos y los devolvemos, pero no es para comprar sus favores, porque ya Él fue favorable hacia nosotros. Ya Él nos dio bendiciones. Nos dice que el amor no busca lo suyo, no busca lo propio, no busca su propio beneficio. Y que esto nos dice que Dios no busca su propio beneficio, no busca lo suyo, no busca sus propios intereses. Es decir, Él tiene los tuyos en mente, Él tiene los de los demás. Y esto nos habla de que no es egoísta. Puede ser que su versión diga el amor no es egoísta. Hay algunas versiones que lo dicen así. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, no se reservó nada. El que busca su propio beneficio siempre va a guardar lo mejor para sí. Cuando haya un bizcocho, un pastel, como usted le llamen, y usted busca lo suyo, usted va a ver, asegurarse de que usted no se pierda un cantito y lo va a sacar aparte, después reparte lo otro, porque usted aseguró lo suyo. Y usted va a buscar primero usted estar bien y que usted haya comido antes de repartir el resto. Y si sobra, pues uno da de lo que sobra. Así eran los líderes religiosos en tiempos de Jesús. Recuerda la señora aquella que dio todo lo que tenía, 2 monedas, y con eso dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo que ella había dado más, porque ella dio todo lo que tenía, mientras los demás daban de lo que les sobraba. Pero Dios no busca lo suyo. Nunca. Esto es un absoluto. No busca lo suyo. Vimos que el amor nos irrita en ese versículo 5. Que el amor nos irrita. ¿Y qué es irritarse? ¿Qué es irritarse? Cuando tenemos coraje, ¿verdad? Cuando estamos... Está vinculado a la palabra ira, ¿no? Irritarse es sentir un coraje profundo, ¿no? Algo que te incomoda. O sea, también podemos tener la piel irritada, pero ¿cómo se pone la piel cuando está irritada? Roja, ¿verdad? Entonces así nos sentimos por dentro, como si estuviéramos llenos de fuego por dentro cuando estamos irritados, cuando alguna situación nos irrita. Pero dice que el amor nos irrita, y si Dios es amor, entonces nos está diciendo que Dios nos irrita. Pero es que la Biblia está llena de la ira de Dios por todos lados. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Es como la del hombre? Nos dice Santiago 1, 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que ya vemos que la ira del hombre nunca es justa, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre es injusta. Y si la ira es enojarse, airarse, ¿verdad? Molestarse. ¿Qué hacemos con Mateo 5, 21 y 22 en el Sermón del Monte, donde Jesús dijo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio? Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Así que el que se enoja con su hermano será culpable del juicio.
Definitivamente la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque es considerado un pecado la ira del hombre. El enojo del hombre está mal. ¿Y qué hacemos con ese versículo que dice, ¿verdad? Que lo habíamos mencionado también anteriormente. Airaos, pero no pequéis. Airaos con la ira de Dios, no con la ira del hombre. Porque 2 o 3 versículos más abajo dice que desechen toda ira y enojo. Y que eso no sea parte de ellos. Miren cómo la Biblia describe la ira de Dios. Y esto aplicando los principios de anoche, buscando la misma Biblia para que defina entonces la ira de Dios para nosotros. Y esto es simplemente para reconciliar el hecho de que se nos dice que el amor no se irrita, por lo tanto Dios no se irrita, pero también la Biblia me dice que Dios tiene ira. La primera vez que se menciona la ira de Dios en la Biblia es en Éxodo 4, versículo, creo que el 11, si no me equivoco, que lo tengo aquí, el párrafo completo. Vamos a leer del 10 al 16. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién te dio la voz? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Hasta ahí nosotros leemos. ¿Y qué fue lo que se supone que hiciera Moisés? Decir, ¿qué era lo que lo hubiese dicho? ¿Qué era lo que se supone que hubiese dicho? Pues amén. Así sea, pues hazlo, hazlo. Obra tú. Porque yo no sé, pero pues en tu nombre voy. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. En otras versiones dice, envía a otro. Escógete a otro. Yo no quiero. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que él habla bien y además he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo seré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Quiero que atendamos la descripción del enojo de Dios. Entonces se enojó contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Repasemos. Dios le dice, te envío. Y Moisés le dice, yo no soy bueno hablando. Y Dios le dice, yo soy el que doy el habla al hombre. Ve. Y él le dice, manda a otro. Y Dios se enoja y le da lo que él quería. Le da a otro para que hable en su lugar. Entonces, ¿cómo vemos que se manifiesta la ira de Dios? Dándole al hombre lo que él quiere, aunque no es su voluntad. Tremendo. De hecho, si nosotros leemos en Romanos capítulo 1, si leemos los versículos 18, el 22, el 24, el 26, el 28 de Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, en esto se manifiesta la ira de Dios. Y comienza a hablar de los hombres y mujeres que se olvidaron de Dios y que desvirtuaron todas las cosas que Dios les había dado y Dios los entrega a esos afectos y Dios los deja que hagan esas cosas y todo eso está describiendo la ira de Dios. Dios entregando al hombre a actos vergonzosos, degradantes y es con dolor, pero es descrito como la ira de Dios. De hecho, en Oseas 13:11, Dios dice que Él le dio a Israel rey en su furor. Dice, y quitélo en mi ira. ¿Qué hizo Dios? Les dio rey en su furor y lo quitó en su ira. Está hablando de Saúl, cuando ellos no quisieron más a Dios que reinara sobre ellos y pidieron un rey como el resto de las naciones. ¿Qué hace Dios? Escúchalo, vamos a darle lo que ellos quieren. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Vamos a elegir otro. Pero dice que Él se los dio en su furor.
Nuevamente vemos cómo la ira de Dios es Dios darle al ser humano lo que éste está pidiendo, así sea la separación de Dios y el distanciamiento, pero esto no sin experimentar un dolor profundo. Dice que lo quitó en su ira. Él quitó a Saúl en su ira. Pero ¿cómo murió Saúl? No sé si recuerdan cómo murió Saúl. Saúl se quitó la vida. Se tiró sobre una espada. Pero Dios dice que él lo quitó en su ira. De hecho, en otro lugar dice que Dios lo mató. Como él fue desobediente, dice Dios le mató. Pero Dios no lo mató directamente. Él mismo se suicidó. ¿Pero por qué dice que Dios lo mató? Porque Dios lo permitió. Dios no puso pensamientos suicidas en Saúl. Saúl estaba poseído por estar consultando a espiritistas, a pitonisas, ¿verdad? Y Saúl se tiró sobre la espada y como Dios no lo impidió, como Dios lo permitió, entonces se le llama que lo hizo Dios o se le llama que fue su ira la que lo hizo. Interesante lo que comenzamos a descubrir cuando comenzamos a traer todo de lo que, sobre un tema, ¿verdad? Cuando estamos estudiando un tema y traemos todo lo que habla de ese tema en la Biblia, comenzamos a descubrir cosas muy interesantes. También leímos que el amor no lleva cuentas del mal. Algunas personas dicen que no piensa el mal, no computa el mal. Eh, Literalmente, la palabra significa llevar un inventario. Y está de forma pasiva. El amor no se hace un inventario del mal. En la Reina Valera del 2015 dice, ni lleva cuentas, perdón, en la nueva traducción viviente dice, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Tremendo. Yo conozco gente que tiene libretas con anotaciones de lo que me han hecho para que no se me olvide y pasan listas para que nunca se me olvide lo que esta persona me hizo. Conozco personas que hacen eso. Casi siempre gente mayor. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué acerca de los libros del cielo y de los registros del cielo? Lo interesante es que esto dice que el amor no se hace de forma reflexiva, es como está en el griego, que el amor no se hace inventario del mal, o no lleva cuentas del mal para sí. Dios no necesita tener un registro anotado porque Dios lo sabe. Dios sabe quién hizo qué. Dios no necesita tener una libreta para recordar o un libro para recordar para quién son los registros. Ya mismo vamos a eso. Pero en 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es la misma palabra de no llevar cuentas del mal. Y allá está hablando del amor y aquí está diciendo que Dios hace eso, que no lleva cuentas del mal, que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. En 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Malaquías 3:16 dice para quiénes son el libro de las memorias. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aunque esto es otro tema, la Biblia habla de un juicio que ha de ocurrir durante los 1000 años, donde los santos que se salven, ¿verdad? Todos los salvos van a juzgar al mundo y a los ángeles. Y Pablo habla de esto. Pues está diciendo que para esos, para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, para ellos es que he escrito este libro. Para ellos es que son estos registros. Para que ellos vean, discúlpame, para que ellos vean los justos juicios de Dios. Que Dios no fue el que decidió, sino que Dios honró la decisión de cada cual.
Dios no tira el veredicto no lo tiramos nosotros y Dios simplemente respeta nuestras elecciones. Judas 1:15 dice, estoy hablando de la profecía de Enoc, séptimo desde Adán. Dice que el Señor viene con sus santos y millares de ángeles. Y el versículo 15 dice, a hacer juicio sobre todos. Algunas versiones dicen contra todos. Esta versión dice sobre todos. Y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas las malas obras que ellos han hecho infielmente. Y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. El proceso de juicio y el propósito de los registros es para convencer. Aunque también es cierto, y también es otro tema, pero también es cierto que nosotros mismos somos libros, somos cartas. Y en nosotros se graba la ley de Dios en el corazón. O, como dice en Jeremías 17, versículo 1, que el pecado de Judá está escrito en su corazón con cincel de hierro y punta de diamante. O se graba nuestro pecado en el corazón, o se graba la justicia de Dios, su ley, en nuestro corazón. Y somos libros vivientes. Se nos dice que Dios no se goza, o el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Miren cómo se contrapone la injusticia y la verdad como si fueran opuestos. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Es decir, toda mentira es injusticia y toda verdad es justicia. Dios no se goza de las injusticias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que entendamos. Yo que soy un pecador, que no merezco nada, vamos a suponer que estuve en la calle, hice y deshice. Un día tomé un arma, le disparé a una persona, le quité la vida. ¿Eso fue una injusticia que yo cometí? Sí. Y cuando pasó el tiempo, familiares o amigos de esa otra persona a quien le quité la vida, buscan mi persona, quieren quitarme la vida a mí, están buscando venganza y me quitan la vida. Lo que ellos hicieron, ¿fue también una injusticia y un pecado? Sí. Podríamos pensar que es karma. Podríamos pensar que es, ¿verdad? La ley de causa y efecto, lo que siembra, eso cosecha. Podríamos llamarlo de diferentes formas. La Biblia utiliza mucho la analogía de la siembra y la cosecha. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Dios no se goza nunca, aun cuando mi injusticia pagó, o podríamos decir, le cobró el pecado del otro y le dio las consecuencias al otro. Dios no se goza de eso. Por ejemplo, su pueblo lo rechazó. Dios lo entrega en manos de Babilonia. Babilonia, Dios lo llama, que eran sus siervos para castigar el pecado de Judá. Pero luego Dios le dice a Babilonia, pero tu pecado va a ser castigado con los medos y los persas, porque tú lo que tú hiciste fue pecado, tú destruiste a mi pueblo. ¿Era justo que el pueblo de Israel sufriera? Era justo porque estaban alejándose de Dios. Pero los que estaban haciéndole el daño también estaban cometiendo una injusticia. Y Dios no se goza en eso. Y esto es un ejemplo extremo para que entendamos lo que significa no gozarse de la injusticia. Siempre que se quebranta la ley de Dios, siempre, aun cuando en el proceso se le pague a alguien un mal que cometió, Dios no se goza de eso, sino que se goza de la verdad. Y termina diciendo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y nunca deja de ser qué? Nunca deja de ser así. Nunca deja de ser lo que es. Yo soy el que soy. Dios nunca deja de ser como Él es. Él todo lo sufre,
con tal de salvar, todo lo cree con tal de salvar, todo lo espera, todo lo soporta. Y me viene a la mente una imagen, Apocalipsis capítulo 3, versículos 19, 20, donde habla, he aquí estoy a la puerta y llamo. Así que Jesús va a la puerta del corazón, llamando a los corazones de los hombres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo el tiempo. Él está a la puerta. No dice que Él se va y vuelve, que Él se va y vuelve. Es una constante. Él está llamando a la puerta. Cada vez que Él llama, lo hace pesimistamente, de forma pesimista, diciendo, pues estoy aquí llamando, pero yo sé que no. Está allí viendo una película, no me va a hacer caso. O como no oró esta mañana y no pidió mi ayuda y lo que ha metido en su mente ha endurecido más su corazón, yo sé que hoy no me va a responder. ¿O acaso Jesús llama y llama y llama con la esperanza de que en ese momento tú recapacites, tú escuches la voz y le dejes entrar? El amor no es pesimista, el amor todo lo espera. Tiene esperanza de que tal vez hoy respondamos. Así es Dios. El amor nunca deja de ser. Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso el amor nunca deja de ser, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es como Él es, y Él nunca deja de ser lo que Él es, y Él es amor. ¿Qué tipo de amor? El que acabamos de dejar que la misma Biblia describa. Y esto solamente como un resumen, ¿no? Como una introducción. Mientras más nos sumergimos en la Biblia, más vamos a encontrar las maravillas del amor de Dios. Y los exhorto a que por medio de la Escritura sigamos conociendo que Dios es amor. Y que cualquier otra cosa que nos topemos, aunque no lo entendamos de primera instancia, aunque no nos parezca un Dios de amor en este momento, no, Dios no cambia. Vamos a traerlo todo, vamos a sumarlo todo y vamos a armonizarlo todo hasta llegar a eh, a una interpretación que hace que todos los versículos armonicen. Y ahí no vamos a estar en el error. Que Dios nos ayude en este proceso, hermanos. Podemos conocerle. Él quiere que le conozcamos. Y conociendo que Él es amor, tenemos vida eterna. Vamos a estar de pie para tener oración y terminar en esta noche.